con sacerdotes que nos hablan claro, directo, para saber cómo estamos avanzando en nuestra espiritualidad. Siguiendo con este ritmo de sacerdotes comprometidos, sacerdotes que conocen a la Legión de María, sacerdotes que trabajan con la Legión de María, ahora nos toca el turno del padre Eduardo Enrique Carrión Vázquez. Él está acá presente. Él ha sido ordenado el 19 de mayo de 1991. Actualmente él es párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de María. Y, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están, hermanas? Por allá están. Y él es el director espiritual de la Curia Inmaculado Corazón de María. Muy bien. Supongo que también están los hermanos de Chorrillo, porque él inició como párroco en la parroquia 12 Apóstoles. ¿Dónde están los chorrillanos? Nadie, ¿eh? Ahí están, yo veo chorrillanos ahí. Allá también. Muy bien. Entonces, hermanas, vamos a prestar mucha atención. Vamos a tratar de empezar nuevamente a tomar aire. Sabemos de que las charlas están sucesivas unas con otras, pero una está siempre, como dice el Espíritu Santo, las entrelaza. Una está anteponiéndose a la siguiente que lo complementa, ¿no? Entonces, hermanos, está realmente interesante. Los dejo entonces con el padre Eduardo Enrique Carrión. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora el tema tomado del apéndice 10, el estudio de la fe. Voy a tratar de hablar un poco de la fe primero y después voy a hacer uso del mismo manual. Vamos a decir que ¿no se escucha? A ver, ahora. Ah, ya, muy bien. Como les decía, voy a hablar un poco acerca de la fe y luego voy a ir al manual, porque la Legión se rige por el manual. Entonces, el estudio de la fe que propone la Legión es algo muy señalado, algo muy concreto, muy recomendado, pero de eso vamos a hablar en la segunda parte. ¿Ya? Bueno. Una cosa es el estudio de la fe, atención, una cosa es el estudio de la fe y otra cosa es la vivencia de la fe. Entonces, veamos esto. Ambas deben ir juntas. No solamente estudiar la fe, sino hay que vivirla. No solamente hay que vivir la fe y descuidar el estudio de la fe. Por eso todo legionario debe tener en cuenta esto. Sí, hay que estudiar la fe, pero también hay que vivirla. Entonces partamos por allí. Partamos por ahí. Voy a leer lo que dice el Salmo 139, que nos va a ayudar a entender mejor esto. Quien está haciendo esta oración es una persona creyente, una persona profundamente creyente. Estamos en el Salmo 139 y vamos a ver cómo es que este salmista
los salmos se atribuyen al rey David, ciertamente. Este salmista vive su fe en Dios. ¿Cómo es que él ha llegado a este conocimiento de Dios? En lo que va a decir ahora. Y esto nos motiva a nosotros para ver nuestra propia historia. Porque aquí lo que importa es que reconozcamos que nosotros tenemos una vida que comienza en el nacimiento y terminará en la muerte. Pero a lo largo de esa vida, nosotros tenemos que recorrer el camino con Dios y por lo tanto tener una vivencia religiosa en base a una fe, ¿se entiende? ¿No? Pero nunca olvidemos que en este mundo estamos para caminar con Dios, para estar con Dios y al final Dios nos reciba en su seno. Dice así: Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿Sabes cuándo me siento o me levanto? De lejos percibes mis pensamientos, disciernes mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Aún no ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Me estrechas por detrás y por delante. Apoyas sobre mí tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo alcanzo. ¿A dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si me acostara en el abismo, allí estás. Si me remontara con las alas de la aurora para instalarme en el confín del mar, aún allí me guiaría tu izquierda y tu derecha me aferraría. Si dijera que me encubra la tiniebla, que la luz se haga noche en torno a mí, y la tiniebla es tenebrosa para ti, aún la noche es luminosa como el día. La tiniebla es como la luz del día. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias porque eres prodigioso. Soy un misterio, misteriosa obra tuya. Y tú me conoces hasta el fondo. Cuando en lo oculto era formado, entretejido en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser informe. En tu libro estaban escritos todos mis días, ya planeados antes de llegar el primero. Palabra de Dios. Fíjense lo que acaba de decir el salmista. Nos hace comprender, entender que la vida de fe es muy profunda. La vida de fe es algo que debe calar hondo en nuestro ser. Estas son palabras de un hombre creyente, de un hombre que cree en Dios, tiene fe en Dios. Como cree en Dios, no solamente reúne aquí en su cabeza las verdades que puede descubrir con una lectura, por ejemplo, de la Biblia que en ese momento escrita, sino él ve que la fe, además de un cúmulo de conocimientos, por eso estamos hablando del estudio de la fe, además de eso, la fe debe ser vivida. Y eso quiere decir que por fe debemos saber entregar nuestra vida a Dios, confiar en Dios. Fe es confianza, ¿verdad? Bueno, es creencia y es confianza. Es como una moneda que tiene dos lados y son distintos, pero están unidos. La moneda sería la fe como conocimiento y la fe como entrega de nuestro ser a Dios. Un legionario debe vivir así su fe, tener conocimiento de la religión, conocimiento de lo que Dios ha revelado y que la Iglesia transmite y también cuida, pero también debe tener conciencia de que esa fe le exige la entrega de uno mismo a Dios. No es una fe para simplemente sentir un orgullo, podríamos decir sano, de conocer un poco más acerca de Dios, sino la fe, esta fe intelectual, sirve para que uno libremente escoja entregar su vida a Dios.
¿Ya? Esto es lo primero que hay que ver. Les digo un ejemplo que me gusta dar respecto a cuánto conocemos de Dios, y cada uno de ustedes debe preguntarse: ¿cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto conozco a Dios como para yo tener el atrevimiento santo de penetrar los misterios de Dios y de esta manera conocerlo más para caminar mejor por ese sendero de la verdad, de la vida? Entonces, esa es una pregunta que debemos nosotros hacernos. ¿Cuánto conozco a Dios? Y vamos a decir también, ¿cuánto yo busco conocerlo más? O sea, el Legión también para el apostolado que va a realizar desde la Legión. El ejemplo que quería poner es el de 3 hombres. Llamo a 3 hombres y le pregunto a uno: ¿tú conoces el mar? Sí, padre, yo conozco el mar. Fíjese que me gusta ir en verano a la playa, voy con mi familia y yo veo el mar y entro al mar, pero hasta la cintura nomás, porque no sé nadar y tengo miedo de ahogar. Ah, muy bien, pero ¿conoces el mar? Sí, lo conozco, muy bien. Le pregunto al segundo hombre: ¿y usted conoce el mar? Claro, padre, fíjese, cuando voy a la playa, voy con mi familia y me gusta nadar hasta el fondo. Y mi familia se preocupa porque ella ni me ve y en eso me ve regresar. Entonces, este hombre entra al mar, al menos por la superficie. Y le pregunto a un tercero: ¿usted conoce el mar? Claro, padre, que conozco. Yo me voy con un bote hasta el fondo, así bien lejos, y yo soy buzo. Yo con todos mis aparatos entro al mar y me voy a lo más profundo del mar, donde hay tantas cosas maravillosas que los demás no son capaces de ver. Pero yo sí, porque soy buzo. Esto lo hago como una analogía a decir: ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Y vendría una u otra respuesta, como el ejemplo. Sí lo conozco, pero hasta allí nomás, no entro más en Dios. ¿Y tú? Bueno, yo sí, pero yo me muevo en la superficie. Y el otro dice: sí, conozco a Dios porque yo todos los días oro, todos los días medito, todos los días busco conocer más a Dios, entrar en el corazón de Dios, buscarlo incesantemente. Estos son los místicos, ¿no? Estos son aquellos que han subido a los altares, que no han conocido a Dios solamente superficialmente, ¿no? Sino han entrado en Dios. Imagínense a Moisés cuando subía a la montaña y se encontraba con Dios, y los de abajo no. Los de abajo no podían llegar a tanto. Pero eso depende, en nuestro caso, de nuestra decisión libre. Hasta dónde realmente quiero conocer más a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, nosotros, por el pecado original, tendemos al egoísmo. Y cuando descubrimos a Dios, nos damos cuenta que debemos de convertirnos. La conversión. Qué importante es convertirse a Dios. Y en ese, como dice el apóstol San Juan, quien conoce a Dios no peca. Fíjense, es bien fuerte, bien directo ese Juan, y bien exigente. Juan, el discípulo amado, el más pequeño de los apóstoles. Claro, pasa el tiempo, ya se hace un hombre mayor y escribe, ¿no? Escribe el Evangelio, escribe el Apocalipsis, escribe las 3 cartas de Juan. Pero él llega a decir: quien conoce a Dios no peca. Miren, y uno se podría revisar en la última semana o en el último mes: ¿he pecado? Y uno se daría cuenta que sí, ha pecado, sea el pecado que fue. Entonces quiere decir que no conoces
a Dios como se debe conocer. Entonces, esto es lo que también tenemos que revisar en nosotros, para seguir siendo un ejemplo en la iglesia. La Legión siempre ha sido un ejemplo en la iglesia, porque se ha dedicado a proclamar el reino. ¿Cuál es la misión? La misión de la Legión es extender el reino de Cristo y hacer retroceder a Satanás y sus obras. Pero eso solamente lo puede hacer un legionario que tiene a Dios en el alma, que puede pronunciar esta palabra que hemos leído, el Salmo 139, como Dios es para nosotros muy íntimo, porque se mete en nosotros, pero si lo dejamos entrar. Si no le dejamos entrar, entonces Dios estará ausente de nuestro corazón. Quería darles una idea de qué es lo que pasa cuando una persona dice: yo tengo tanto tiempo en la iglesia, y algunos dicen: yo soy fundadora, he sido de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues arrastrando los mismos defectos? ¿Por qué? ¿Por qué traes las mismas miserias? Falta conversión. No basta con estar sentado en la iglesia y esperar que pase el tiempo y alegrarnos simplemente de estar en la iglesia sin cambiar. Sin cambiar. Entonces, para eso hay en realidad pues ya una enseñanza en la teología misma que nos habla de los 3 pasos, o los 3 caminos también lo llaman, para alcanzar la santidad. Esto hay que tener en cuenta, hermanos. Los 3 pasos o 3 caminos para llegar a la santidad, puerta de la salvación, ojo, la santidad es puerta de la salvación. Siempre debe unir santidad con salvación, porque hay personas que dicen: no, el Señor ya me conoce, y que todo yo me he quedado, o cualquier otro pecado, pero ¿por qué? ¿Por qué no superamos eso? ¿Por qué no adquirimos las virtudes cristianas? ¿Por qué no nos parecemos cada día más a María Santísima, que aquí en el capítulo 3 nos dice cuáles son sus virtudes? Si nosotros leemos las virtudes de María que debemos vivir, este capítulo 3, la espiritualidad de la Legión, si nosotros vivimos eso, estaremos entonces convencidos de que vamos por camino seguro, si vamos adquiriendo esos valores, vamos adquiriendo esas virtudes. Entonces ahí también camino seguro. Pero si no es así, repito, si sigo siendo como lo fui, como he sido de siempre, y no se nota cambio en mí, entonces debo preguntarle al Señor, ¿por qué no cambio? Ayúdame. Y entonces el Señor nos va a decir, a través de su iglesia, ¿se entiende? Tienes que llegar a la perfección cristiana. Perfección cristiana significa santidad. En las congregaciones religiosas, por ejemplo, antes se decía que quien ingresaba a una congregación iniciaba a un camino de perfección. A un camino de perfección. Dicho de otro modo, a un camino que iba a llevar a la santidad. Y ustedes por eso se encuentran religiosas, se encuentran con religiosos, y les agrada conversar con ellos. ¿Por qué? Porque han hecho un camino de perfección y por eso son tan amables, son tan afables, te miran bien, no te miran de reojo, no te miran de arriba para abajo. Son personas que han purificado su corazón y ven las cosas con los ojos de Dios y viven la unión con Dios. Ahí están los 3 caminos. El primer camino es la purificación. Yo tengo que darme cuenta que en mi alma hay suciedad todavía. Está más o menos limpia, no voy a decir que no, limpia, pero falta limpiar, falta purificar. Por eso el primer camino es
el camino de la purificación. En ese camino yo tengo que erradicar de mi vida el pecado. Erradicar de mi vida cualquier modo de entender las cosas fuera de lo que Dios nos enseñaba. Entonces, el primer camino, repito, es el de la purificación. Si logras terminar este camino de la purificación, vas a entrar a otro camino. Es el camino de la contemplación. Es decir, como ya te has purificado, ya no vives con prejuicios sociales, prejuicios raciales, ya no andas con ambiciones de que yo quiero estar en la oficialidad, que esta recién ha llegado y la ha puesto. Si te purificas de eso, vas a entrar en una etapa en la que vas a ver las cosas con los ojos de Dios. Vas a estar preparado, preparada para ver la vida, ver el mundo, ver a tu prójimo con los ojos de Dios, así como Dios los mira. Y después de este camino, viene un tercer camino, que es el definitivo, es el camino de la unión con Dios. La unión con Dios. ¿Cómo es eso de la unión con Dios? La unión con Dios es aquello que te va a llevar a decirle a Dios: Señor, yo solo quiero lo que tú quieres. Difícil, ¿no? Nosotros queremos muchas cosas y le decimos a Dios que nos secunde, que nos ayude a conseguir esas cosas. Pero nos olvidamos de decirle: pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces es ahí donde nosotros, si estamos en esa situación, no hemos llegado todavía a Dios, ni siquiera a la contemplación. Seguimos sucios. Faltó purificar. Pero repito, uno purifica, libre de pecado, libre de toda tiniebla, de toda oscuridad, eso es el pecado, entra a la etapa de la luz, porque contempla las cosas con los ojos de Dios. Y finalmente esto le hace entender: pero Señor, recién me doy cuenta que mi vida debe ser conforme tú quieres y no conforme yo quiero. Y es ahí donde entramos a esa etapa de unión con Dios, que muchos legionarios lo viven. Hay otros que no lo viven. Hay que rezar y ayudar a los legionarias que no viven eso. Sin soberbia. Hay que ayudar con amor. Pero todos estamos juntos, unidos, para ayudarnos mutuamente a alcanzar la santidad y con ello la salvación. Entonces, para eso, queridos hermanos, ¿cómo se recorren estos caminos? Entendemos indudablemente con el esfuerzo personal de decirle con libertad a Dios aquello de: Señor, yo solamente quiero lo que tú quieres. Yo solamente quiero lo que tú quieres. Pero aquí es muy importante ver la necesidad que tenemos de recorrer esos tres caminos. Y conforme a ello, vamos a darnos cuenta, con este planteamiento, la vida de los santos. Todos hemos leído vida de santos, de uno, de dos, de tres o de muchos. Gracias. La vida de los santos. Cuando uno lee la vida de los santos, se queda impresionado. Uno lee, por ejemplo, lo que ellos han escrito, y lo que han escrito es sobre el Evangelio y cómo han entendido ellos el Evangelio. Y uno lee lo que ha escrito el santo y dice: pero si yo también he leído ese texto, pero no lo vi como lo vio él. ¿Por qué? Porque él es el buzo, el que se mete a las profundidades de Dios. Nosotros estamos todavía en la orillita.
con cierto temor. Algunos dicen, no me quiero comprometer más porque después el demonio me va a fastidiar y no quiero eso. Cuanto más me acerco a la iglesia, peores cosas me pasan, ¿no? Es así, ¿no? Me acerco más a Dios y no sé por qué, ¿qué pasa? Que antes cuando era pecador vivía feliz. Así vivía feliz. Y no sé qué pasa que ahora que estoy en la legión, me vienen todos los demonios, ¿no? Y salen a veces en la misma junta. Hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Y por eso que es importante, queridos hermanos, con esto ya voy a terminar esa primera parte, discúlpenme, si me alargo mucho. Hay medios fundamentales y medios secundarios para vivir en santidad y con la santidad alcanzar el cielo. Los medios fundamentales son la oración, los sacramentos y el ejercicio de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esos son los medios principales. Sacramentos, oración, vida virtuosa. Tenemos que esforzarnos en conseguir ser personas orantes, ser personas, y ahora les voy a decir un medio que nos va a ayudar para eso, ser personas de oración, ser personas que descubren el misterio de Dios en los sacramentos y se acercan a la confesión, se acercan a la comunión. Y también hay que buscar ser virtuosos, ser, por ejemplo, una persona paciente, una persona controlada. Esto está en la Biblia. Como los santos también nos pone su ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y entonces uno debe llegar a eso para poder seguir caminando, resolviendo los asuntos que se van presentando en la vida. Entonces son los tres, vamos a decir, medios fundamentales para el crecimiento en gracia, el crecimiento en santidad. Pero hay otros medios también, o elementos importantes, son los medios secundarios. Secundarios es leer la palabra de Dios. Secundario es la meditación de textos religiosos. Medio secundario es importantísimo vivir la presencia de Dios. Hay otros medios también, son varios medios, muchos medios, pero quisiera orientar este discurso en estos dos medios. Leer la Biblia, tratar de entender la Biblia. Hay personas que tienen Biblia de diferente autor, quiere decir traductor, y entonces estudian la Biblia. Lo que dice acá en esta Biblia, Jerusalén, que dice esta Biblia del pueblo de Dios, que dice esta otra Biblia, entonces trata de entender. Eso es muy importante porque uno lee la Biblia y entonces como que uno entra en escena y recibe la gracia. Eso es muy importante. Y la presencia de Dios quiere decir que estés donde estés y haciendo lo que haciendo, el trabajo, el estudio, conversar, ir a tocar las puertas como legionario, estés donde estés, vive la presencia de Dios. Hay una persona que dice, ay, este hombre, esta mujer me sacó de quicio y le dije esa patanuta, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasó? Si en ese momento hubiera sido la presencia de Dios, no hubiera respondido así. Faltó la presencia de Dios. O cualquier otro pecado que uno pueda cometer, ¿no? No sé qué pasó y le dije esto porque me daba cólera. Descubre que eso es envidia. Si hubieras estado en presencia de Dios, te hubieras controlado. Y así, todo pecado que uno comete es porque ha sacado a Dios de su corazón. En ese momento, para poder progresar en el camino de purificación, de contemplación y llegar a la unión, debemos
hacer uso de los 3 medios fundamentales que ya les dije: oración, sacramentos y virtudes, y de los medios secundarios, principalmente la presencia de Dios. Y también, ¿por qué no?, la lectura de la Biblia. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos pide, pues, aquí esta exposición. Vamos a centrarnos en el estudio de la fe, que el apéndice 10 está señalando cómo debe ser el estudio de la fe en la legión. El estudio de la fe, que les decía, no es lo mismo que la vivencia de la fe, pero las dos tienen que ir juntas. Cuanto más estudio la fe, cuanto más conozco la fe, entonces mejor vivo mi vida cristiana. Sus trabajos legionarios, algunos miembros de un presidio, o todos ellos, dicen, harían bien en dedicarse al estudio. Ciertos presidios, los de internado, los juveniles y los que se especializan en la enseñanza de la doctrina cristiana, porque hay legionarias que son catequistas, hay legionarios que son catequistas, ¿no? Deberían mirarlo como cosa propia, el estudio de la fe. El espíritu intenso de oración y la piedad sólida de la religión son una base admirable para el estudio y supera los inconvenientes que pueda haber en él. Ojo, el espíritu intenso de oración, o sea, no es estudiar la fe, simplemente leer, captar, ¿no?, sino hay que leer la fe. La fe, vamos a decir, entendida como la revelación, el conjunto de verdades que Dios ha revelado, ¿no? El espíritu intenso de oración y la piedad sólida, la piedad, el cariño para con Dios, piedad sólida de la legión, son una base admirable para el estudio y supera los inconvenientes que pueda haber en él. Entonces, esto para comenzar. Pero también nos dice el manual, nos recomienda que nosotros hagamos este estudio de la fe de una manera muy completa, ¿no? Es decir, en la oficialidad dice, bueno, vamos a estudiar la fe sin dejar nuestras demás tareas y vamos a, por decir, ¿no?, vamos a leer el Evangelio de San Juan. Entonces vamos a estudiar qué es lo que quiso decir el apóstol en este capítulo. Y entonces todos los legionarios tienen la tarea de preparar en sus casas un alcance, una reflexión, unas conclusiones que han encontrado al leer, aprender esa fe que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo, por ejemplo. Entonces, cuando llegan a la junta, entonces se va a encargar el oficial mayor de preguntar a cada persona qué descubrió en esa lectura, en ese estudio de la fe. Entonces cada uno va diciendo, bueno, según he podido, nosotros me puse en el espíritu de oración primero, en la actitud de oración, le pedí al Señor que me ilumine con el Espíritu Santo para entender lo que Él, por el Espíritu Santo, hizo escribir allí, ¿no? Y entonces, una vez que ya pacifiqué mi alma, una vez que me puse en presencia de Dios, he leído el Evangelio, he leído los comentarios del Evangelio, consulté otra Biblia que me había regalado un hijo y he sacado estas conclusiones, estas notas. Y cada uno hace lo mismo. Y entonces, con ese método, se queda más en la cabeza que simplemente con una charla que les haya dado. Eso lo dice aquí, nos dice el manual. Eso es muy efectivo. Más allá de que una persona dice, no, pero si yo voy a la charla que da el padre en la parroquia, ¿no? Yo voy a las charlas y yo creo que ya con eso ya he aprendido. No. Si son cosas concretas, tienes que estudiarlas. Una vez que las has estudiado, la llevas a la legión, al presidio, dices lo que has escrito, lo que te ha sugerido esta palabra, y uno aprende del otro. Ay, a mí eso no me había dado cuenta, ¿no? Pero tú también tienes algo valioso que has descubierto, y el otro se enriquece, y de esa manera se aumenta la fe.
Nos dice que hay que comenzar por el manual. Claro, si uno es legionario tiene que saber bien el manual. Y el manual tiene mucha riqueza. Pero hay otras verdades que no están en el manual, porque este es un manual de la Legión. Está muy bien hecho. Parece escrito por manos de ángeles. Está muy bien, pero hay más cosas que ver. Entonces, es ahí donde se trata de estudiar la fe, pero como lo pide la Legión. Y no dice solamente estudiar el manual, estudiar también la Biblia, estudiar también, incluso dice estudiar un poco de sociología, estudiar un poco de esto y de lo otro. ¿Por qué? Porque el legionario realiza su tarea en el mundo. Tiene que entender cómo funciona el mundo. Y tiene que conocer la Biblia y también, ¿por qué no?, algo de ciencia, ¿no? Si estudia sociología, se da cuenta cómo está organizada la sociedad, cuáles son esas instituciones de la sociedad, cuáles son las funciones que cumple entre la sociedad, cuál es el rol que toca a cada uno de acuerdo a la institución a la que pertenece, familia, escuela, lo que fuera. Entonces, esos conocimientos los adquieren y entienden cómo aplicar el Evangelio con ese conocimiento que se tiene, ¿no? ¿Cuáles serían los caminos para hacerse entender mejor? Esa es la razón por la cual nos dice el manual que inclusive estudios de sociología podrían hacerse. Y eso ya lo tienen que consultar con su director espiritual, a ver cómo les pueden ayudar, en fin. Pero bueno, esto es lo que pide el manual y sería bueno que ustedes lo repasen, ¿no? Justamente el apéndice 10, el estudio de la fe, repasen un poquito y de allí pues ya en lo grupal, ¿no? Vamos a decir, no acá, sino cuando ya regresan a sus parroquias, decir, esto me interesa, ¿cómo podemos hacerlo? Y ya consultarán con el sacerdote y verán, él les va a preguntar, pero ¿qué es lo que les hace falta para empezar por allí? Y así caminará la religión, cada día conociendo más, en profundidad, como el buzo, en profundidad, ¿no?, la palabra de Dios, y también con esa fortaleza, esa fuerza con la cual van a ir a anunciar el Evangelio y van inclusive a soportar que les tiren la puerta, que les insulten y todo eso, ¿no? Porque ya la persona está fuerte en Dios. Cuando uno va a la guerra, ¿no?, si vas con miedo ya perdiste, pero si vas con valor puedes vencer. Y es lo mismo el legionario. No tienes por qué tener vergüenza, miedo, porque Dios está contigo. Y a Dios lo insultaba, a Jesús lo insultaba. Y él mantenía, precisamente nos da el ejemplo de fortaleza, de saber frenar cualquier tontería con una palabra. Entonces, de eso se trata, pero para eso, estudio de la fe y decidirse, pues, a ir por estos tres caminos que llevan a la santidad, que hemos dicho, haciendo uso de los medios fundamentales y también medios que acompañan a los fundamentales, medios secundarios. Fundamentales, ya hemos dicho, sacramentos, oración, vida virtuosa. Secundario, estamos diciendo a la presencia de Dios. Muy bien, doy por terminado mi discurso. Espero no verlo. A ver, ahí está la hermana. La hermana viene. Gracias, Padre. No solo yo los despido, los despedimos todos, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Qué hermoso y qué bendecidas somos todas, que tenemos sacerdotes que trabajan con nosotros día a día y saben lo que realmente necesitamos. Hermanos, ojalá hayan tomado nota punto por punto, si no, a través de las redes nuevamente pueden volver a escucharlo y tomar apunte de cada uno de los detalles que nos han dado. Un aplauso.
aplauso para él.